autoridades hoy a las 9 de la mañana. Trome, Vizcarra puede cerrar el Parlamento. Esto como consecuencia del escenario que se abre ahora con el pedido de que se aprueben las reformas planteadas. Han transcurrido 40 días y no se aprueban ninguna de estas reformas, y por el lado de Fuerza Popular del Fujimorismo también hay respuestas. Vamos a ver, ojo, corre bala en Matute, lo que señalamos antes y después del partido ante Cristal. Escenario preocupante, y en la parte superior, presidente Vizcarra plantea cuestión de confianza. Vamos a profundizar más adelante. Ahora volvemos con Siri, que tiene más información en Mesa Central. Bien, y precisamente seguimos en el plano político, y es que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha planteado esta cuestión de confianza al Congreso para la reforma, tanto en materia política como en materia judicial. En su discurso a la Nación, el mandatario convocó a una legislatura, a un pleno extraordinario para este miércoles a las 9 de la mañana. A las 8 de la noche, el jefe del Estado inició su mensaje a la Nación en el que sentó posición en relación a la reforma política y del sistema de justicia en el país. E invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las 4 reformas constitucionales presentadas al Congreso. El jefe de Estado afirmó que llegó a esta situación tras esperar que el Parlamento se pronuncie sobre las reformas. Reforma ya. Desde que presentamos los proyectos de ley, ni siquiera han cumplido el primer punto de ese cronograma comprometido. De los 4 proyectos planteados, ni uno solo tiene dictamen de una comisión, ni uno solo de ellos en 40 días. El mandatario recordó que estas reformas planteadas tras los audios de la vergüenza deben ser ratificadas por la población en un referéndum. Son los ciudadanos quienes definirán si quieren esos proyectos mediante el voto, y debemos realizar ese referéndum junto con las elecciones del 8 de diciembre. No podemos olvidar que somos representantes de los peruanos y que tenemos la obligación de dar respuestas. Recordó que estos proyectos están referidos a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la bicameralidad, la no reelección de congresistas y el financiamiento de los partidos políticos. Recojo el clamor popular. Reforma ya. Basta de comprar y vender derechos y dejar impune los delitos de los que transgreden nuestro sistema legal y enferman a nuestra sociedad. En ese sentido, hizo un llamado a los congresistas. Exhorto a los congresistas de la República a sumarse a esta lucha frontal contra la corrupción y adoptar las medidas que la Constitución les permite, aceptando la cuestión de confianza planteada y aprobando las 4 reformas constitucionales propuestas a fin de ser sometidas a referéndum el día 8 de diciembre. La legislatura extraordinaria fue convocada por el presidente de la República para el miércoles 19 a las 8 de la mañana. La Constitución tomaremos... Pero este mensaje, este pronunciamiento que sacudió al país anoche a las 8, ha generado una serie de reacciones que obviamente, Siri, no se hicieron esperar, reacciones políticas. Así es, pero estamos hablando también de constitucionalistas, por ejemplo, consultados por Latina, que nos van a explicar en la siguiente nota, pero también los tendremos en vivo, qué ocurriría en caso el Pleno le niegue la confianza al gabinete o se la dé. Vamos a ver. Tras el planteamiento de una cuestión de confianza por parte del Ejecutivo al Congreso, los integrantes de la bancada de Peruanos por el Cambio aseguraron mediante su vocero que se trataba de una herramienta constitucional necesaria. La decisión política, la determinación para que los 4 proyectos de reforma constitucional presentados por el Ejecutivo puedan someterse a referéndum el 8 de diciembre, tal como se planteó inicialmente. Sin duda el Parlamento tiene que hacer su trabajo y habrán matices, habrán algunos ajustes. Lo importante es que no se desnaturalice el sentido de cada proyecto. Pero ¿qué podría ocurrir si este miércoles el Parlamento Nacional le niega la confianza al gabinete del Consejo de Ministros? El constitucionalista Raúl Ferrero lo explicó en Punto Final. Bueno, en el caso que el Congreso le diga no a la cuestión de confianza, sería ya la segunda cuestión de confianza que le estaría negando el Congreso al Poder Ejecutivo, y por lo tanto el presidente de la República podría, de acuerdo a la Constitución, artículo 134,
disolver el Congreso. Para el ex canciller y titular de la Asociación Civil Transparencia, Alan Wagner, esta situación no debería darse durante la legislatura extraordinaria este miércoles, pues confía en que el Congreso aprobará los proyectos. Es una opción que tenía el presidente de acuerdo con la Constitución. Y debemos evitar razonamientos, ¿no?, que conduzcan a la confrontación. Y más bien apostemos al éxito, que quiere decir que en esta legislatura extraordinaria el Congreso realmente apruebe los 4 proyectos de enmienda constitucional y tengamos en diciembre el referéndum que la ciudadanía desea. 4 proyectos que deberían ser revisados son la reforma del Congreso Nacional de la Magistratura, el regreso a la bicameralidad, el financiamiento de partidos políticos y la no reelección inmediata de congresistas. Lo cierto es que Daniel Salaverry, presidente del Legislativo, convocó de emergencia a una junta de portavoces para este lunes. De Guarmey decidió ampliar por 72 horas el pedido de detención preliminar. Será este 19 de septiembre la audiencia para que el juez confirme el pedido de prisión preventiva por 9 meses. Con cuidado, ¿sí? Volvemos a un tema que nos ha movilizado desde muy temprano. Anoche nos acostamos con el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra. Hoy nos levantamos con el decreto supremo que convoca a una sesión extraordinaria del Parlamento para debatir las reformas de cambio en el ámbito judicial y político. Y si eso no pasa, podría haber consecuencias muy graves. Así es, hay diferentes escenarios. Hoy hay junta de portavoces a las 9 de la mañana y precisamente para tantear un poco los ánimos en el Congreso y por supuesto entender los distintos panoramas, estamos con 3 invitados el día de hoy, 3 congresistas de la República. Queremos darle la bienvenida al congresista Marco Arana de Frente Amplio, Javier Velázquez Quesquén del APRA y por supuesto también al congresista Jorge Meléndez de la bancada oficialista Peruanos por el Cambio. Muchísimas gracias a los 3 por estar aquí. Buenos días. Lo que se pregunta a la ciudadanía luego de escuchar al presidente y de escuchar también que podría haber un cierre del Congreso es qué va a ocurrir ahora. Y quisiera empezar por don Javier Velázquez del APRA porque ha sido presidente del Congreso. Experiencia sobre el tema tiene y luego vamos a conversar también con los otros invitados, evidentemente. Don Javier. Bueno, yo creo que este nivel de confrontación no está beneficiando al país. La economía que se había proyectado que iba a crecer a niveles de 4%, vemos los resultados de junio y julio y la crispación política está generando las consecuencias. Yo creo que de aquí al miércoles tenemos que el Parlamento tiene que ejercer la función que más conoce, el diálogo y la concertación. Entonces, que son necesarias estas reformas, son necesarias, que hay que debatirlas bien. Yo podría invocar 1000 razones formales. Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución es categórico. Le da la facultad solo al Congreso para hacer reformas constitucionales. Inclusive dice el artículo 106 que el presidente de la República no puede observar las reformas constitucionales. Entonces se confunde la iniciativa de proponer un proyecto de reforma a la obligación que tiene el Parlamento. Pero estos temas que podrían ser formales, que no responden a la urgencia, tienen que ver con lo siguiente. Tú revisas el decreto supremo y ¿cómo no le vamos a dar la confianza al gabinete? Mira lo que dice el artículo. Está referido a que el primer ministro va a ir a explicar lo que es los ejes de la política general del gobierno en 2021 y específicamente el eje 1 y el eje 2. ¿A qué está referido? Entonces se debería votar la confianza a favor. Por supuesto. Ahora, la pregunta que se hace, digamos, la gente entonces es ¿qué quiere decir que se apruebe la confianza? Porque muchos dicen, y esto de repente también lo podría comentar el vocero de la bancada oficialista, 40 días, 41 días ya es demasiado. Permíteme. Y la voluntad de los congresistas. Dame 20 segundos para terminar la idea, por favor. Para poder escuchar al resto. Solamente la idea. Va a ser confianza, dice, sobre el eje 1 y el eje 2 de la política general del gobierno. Y el artículo 2, tú lees el decreto supremo que da origen a estos ejes del gobierno, está referido a la política general del gobierno en 2021. Y dice que es obligatoria la aplicación para los gobiernos locales, regionales y del Poder Ejecutivo, no para el Congreso. Ahora, que ellos sustenten estos ejes en los 4 proyectos de reforma, lo que el Congreso, creo yo, que sí está en condiciones de aprobar los dictámenes para que pueda ir esto al referéndum. Como decía Jorge Meléndez, a ver, escuchemos a un vocero de PPK. Creo que el congresista Velázquez tiene mucha razón. A nadie conviene un nivel de crispación y confrontación política todos los días. Justamente por eso el presidente de la República
ha tomado la cuestión de confianza como una prioridad para que rápidamente se apruebe la política y los 4 proyectos de ley que ha planteado el Ejecutivo. Yo creo que con esto ya evitamos la confrontación y nos pasamos a una agenda país, que es lo que necesitamos. Necesitamos pensar en los peruanos. Todo el mundo habla de la anemia, todo el mundo habla de la reconstrucción del norte, del friaje, y por lo tanto esa debe ser nuestra prioridad. Ahora, sí, justamente solo para decirlo, porque tampoco es que haya sido un mensaje a la nación pacífico de vamos a dialogar. Ha habido una crítica de parte del presidente Martín Vizcarra y él ha dicho, no se está tocando lo que he planteado, son 40 días, reforma ya, los congresistas están perdiendo el tiempo. Ha dado mensajes muy concretos. No sé si el congresista Arana también quisiera opinar, no solo sobre el decreto supremo, sino también sobre el mensaje del señor Vizcarra. Bueno, en realidad lo que el presidente ha hecho es volver a empechar al Congreso. Recordemos que la primera semana de agosto había que aplicar el artículo 157 de la Constitución sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso se negaba, ¿no? Entonces se convocó en ese momento a una legislatura extraordinaria. Ahora él ha salido a recordar que como hubo épocas terribles con los Vladivideos, ahora los audios han puesto en evidencia la magnitud de la crisis de la corrupción y que esta no puede esperar. Yo creo que siendo vicepresidente de la Comisión de Constitución, habiendo exigido durante 4 semanas que se apruebe sí o sí el cronograma y no lo quería hacer la presidenta de la comisión, por fin ya se aprobó. Ahora, ¿está yendo lento? Sí. Han boicoteado la reunión de la Comisión de Justicia, en la Comisión de Constitución debió avanzarse, porque no es solo un proyecto de ley, ahora tenemos un dictamen sobre el que por fin se han hecho algunos avances que el jueves mismo pudo haberse aprobado. Se cambiaron algunas cosas, ¿no? Se han cambiado algunas, pero la mandan recién el sábado. Ya el Congreso, por ejemplo, no tendría que elegir al jefe de la OMPE y del RENIEC. Por ejemplo... Que era lo que primero habíamos visto en un primer En este caso todavía en el dictamen está el tema para ajustar, porque en realidad no ha quedado definido. Debería quedar definido como estaba en la Constitución, de que el CNM elige a los jefes de la RENIEC. Tal como ha sido planteado el decreto supremo, anunciado ayer por el presidente y que va a llevar el jefe del gabinete al Congreso. Tal como ha sido planteado, ¿procede esta cuestión de confianza? ¿Ustedes otorgarán la confianza? Debe proceder. La situación de crisis es de tal magnitud que debería proceder. Es más, en el Frente Amplio le hemos reclamado al presidente que esa energía con la que ha salido a reclamar el tema de los 4 proyectos de ley, bien le habría servido para reclamar la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿no? Sin embargo, ustedes no son mayoría, son una fuerza importante, los 3 representan fuerzas importantes en el Congreso, pero no son mayoría. ¿Qué ha dicho la mayoría? Que es el fujimorismo. No les gusta lo que ha planteado el señor Vizcarra, les parece un reto. Así es, pero vamos a comentar, nos dicen en producción que también tenemos algunos tweets precisamente de la fuerza mayoritaria del Congreso de la República, diferentes representantes del fujimorismo, y tenemos ahí el tuit de Karina Beteta, que ante el anuncio del presidente dice: me ratifico en mi tuit, esto ya se veía venir, por eso creo que el presidente Vizcarra tendrá que mandar sus tanques al Congreso para que lo cierre y convertirse en un dictador. Lo ha llamado dictadorzuelo, aspirante a dictadorzuelo, lo que dice Karina Beteta, pero veamos ahora Rosa María Bartra, que ha sido presidente de comisiones importantes y que ahora preside Constitución. Ella dice: el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación afirma que no se ha avanzado en ningún dictamen, pero hoy, o sea, hoy lunes, se debatirá el dictamen más importante sobre la reforma constitucional de los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución. Lo que señala, porque son varios tweets los de Rosa Bartra, es que sí se avanza, sí se está caminando. También he mencionado los jefes, todo el tema de la OMPE y el RENIEC, que tú venías comentando, Sigrid. Lo que dice Rosa María Bartra es que se está trabajando. Y creo que tenemos otro mensaje más, porque los 3 de Rosa Bartra van en esa misma línea, respondiendo a la Vizcarra que sí están trabajando. Así es, tenemos el de Luz Salgado también, que dice que al parecer al presidente no le interesa la reforma, solo quieren cerrar el Congreso y librarse de la fiscalización. Va entonces, a raíz de esto, la pregunta que le hacemos a los congresistas, porque ellos dicen le van a dar la confianza luego del anuncio del señor Vizcarra. La gente estará diciendo, ¿pero le van a dar la confianza por temor a que cierre el Congreso? ¿O le van a dar la confianza porque realmente después de 40 días los congresistas se han dado cuenta que esto es importante y que hay que apretar el paso? No sé cuál de ustedes quiera responder. En realidad, yo creo que dar respuestas a la grave crisis de corrupción que hay debiera merecer que el Congreso dé la confianza.
No hay otra situación en la que el Congreso deba hacerse de espaldas a lo que está ocurriendo en el país, a lo que la ciudadanía está demandando. Es verdad, por ejemplo, que para el Frente Amplio nos gustaría que el mensaje presidencial enérgico hubiera sido más bien sobre la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente, por supuesto. No la ha querido hacer. Sin embargo, hay que enfrentar los problemas graves de corrupción que hay. Sí, el Congreso no puede seguir meciendo la aprobación de los dictámenes. La congresista Bartra lo sabe. El dictamen que ha enviado el día sábado pudo haber estado aprobado el sábado perfectamente. Ella sabe que el día viernes la Comisión de Constitución no debió ser boicoteada por la fuerza política que tiene. Entonces aquí el problema no es si hay miedo o no, si no hay conciencia, si hay conciencia del deber frente a la grave crisis de corrupción que tenemos en este momento, y la respuesta es sí. Hay que dar confianza. Hay que dar confianza desde su punto de vista. Una pregunta que se hacen muchos televidentes es: este anuncio que ha dado el presidente Vizcarra quiere decir que el día miércoles, que hay esta sesión extraordinaria, se deben votar y aprobar estas 4 reformas. ¿Cómo es el panorama o cómo sería? Hay un cronograma. Primero te digo lo siguiente. Aclaremos para el público. No, pero hay que leer el decreto supremo. Pues el decreto supremo, el presidente va a exponer los ejes, el eje 1 y el eje 2, que tiene que ver con la política general del gobierno al 2021. ¿Qué es el eje 1? La lucha contra la corrupción, y segundo, el tema, el de integridad. Dice, y los 4 proyectos. Sería inconstitucional, o sea, sería salirse del margen de la Constitución, que el Poder Ejecutivo le diga al Congreso: ¿sabes qué? Tú me apruebas en tal fecha y con tales materias, porque la Constitución dice que el Parlamento no está sujeto a mandato imperativo. Segundo, la facultad de reformar la Constitución la tiene el Congreso. Expresamente, la Constitución dice que el presidente ni siquiera puede observar una reforma que haga el Congreso. Y tercero, quiero decir lo siguiente: lo que está en juego, y yo no quiero alimentar la confrontación, no es por temor, sino el que pierde es el país. Pero no es por temor. Permítame terminar. Sí. No puede el presidente limitar la capacidad deliberativa, normativa y de representación que tiene el Congreso. Porque si a nosotros nos dicen: ¿sabes qué? Ustedes me aprueban esto como viene, esa facultad no la tienen. Entonces hay que salir en el marco de la Constitución. Pero para mí, el tema de estas cosas legales, yo creo que tenemos 72 horas para apurar una agenda, aprobar este dictamen y aprobar el cronograma. Yo solo quiero añadir que haya una línea a lo que usted señala. Tiene razón cuando explica cuál es el marco constitucional, claro. Porque lo dice la Carta. Pero la ciudadanía, bien, pues. si uno ve las encuestas, uno escucha la opinión de las personas, ellos creen que esto puede, la opinión mayoritaria, que no conoce al pie la Constitución, piensa que acá, si las cosas no se aprueban rápido, procede el cierre del Congreso. El APRA ha hecho un comunicado que apoya el referéndum. Y la no reelección también de Congreso. Exactamente. ¿Y sabes qué? Y nosotros vamos a apoyar todo aquello que vaya en camino del diálogo, pero sí, en el marco del respeto a la Constitución. Congresista, no tenemos expertos que también nos pueden explicar eso. Yo quisiera darle, para pasar con los expertos, también la palabra al congresista Meléndez, pero ojo, la cuestión de confianza es un mecanismo constitucional y existe. Y también, porque estamos en un sistema presidencialista, nos guste o no, en cierto sentido, el presidente sí puede plantearle al Congreso esto, de lo contrario no estaría pues permitido una cuestión de confianza. Yo entiendo que hay una interpretación de por medio, no sé si el congresista Meléndez de Peruanos por el Cambio quiera dar luces sobre este pedido. Mire, el presidente de la República está actuando en el marco de la Constitución. El artículo 206 en el último párrafo dice que el presidente de la República tiene iniciativa para hacer reforma constitucional. Y es verdad que le corresponde al Congreso de la República hacer la reforma. Pero dado la celeridad, dado los actos de corrupción que hemos visto en los audios, entonces el presidente ha optado por la cuestión de confianza. Pero eso no significa necesariamente un cierre del Congreso. Eso depende estrictamente del Congreso de la República, que apruebe la política con los 4 proyectos de ley de reforma que ha planteado el presidente de la República. Los invito también a escuchar. En este momento vamos a tener una comunicación con el doctor Víctor García Toma, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Brevemente vamos a tocar con él precisamente este marco al que se refieren los congresistas y también muchas personas que leen la Constitución y quieren entender bien qué está en juego en este instante. Así es, doctor García Toma, muchísimas gracias por este enlace. Muy buenos días, bienvenido a 90 Matinal. Gracias a ustedes por la invitación, muy buenos días también. Sí, doctor, queríamos conversar un poco sobre este pedido de confianza, qué alcances tendría, su viabilidad en el Congreso y qué va a suceder este miércoles para que la gente entienda, a raíz de este decreto supremo, cuáles son los posibles escenarios. Más allá de
entendible y correcta no solamente el presidente de la República, sino la ciudadanía, por la forma en que la principal fuerza de mayoría del Parlamento viene conduciendo este periodo de políticas anticorrupción y mejoras en el sistema político. Lo cierto y lo real es que el planteamiento del presidente no tiene ningún sustento ni amparo constitucional. El titular del Poder Constituyente Reformador es el Congreso. Dentro de ese contexto, al presidente le cabe la competencia de presentar iniciativas, pero estas iniciativas, de acuerdo con lo que el Congreso establezca, pueden ser aprobadas, pueden ser modificadas, pueden ser ampliadas o rechazadas. Más aún, estas propuestas, eventualmente de ser aprobadas, podrían serlo por alguna de las dos vías que establezca la Constitución, en 2 legislaturas sucesivas o alguna legislatura con referéndum. Y eso es una decisión que solo le corresponde al Pleno del Congreso. Vigente una reforma del reglamento del Congreso de marzo de este año, que más allá de que sea constitucional o no, en tanto no existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, tiene plena validez e impide presentar objeciones de confianza en función a temas de carácter normativo. Por consiguiente, la conducta del presidente, probablemente bien intencionada, no colabora a un clima de distensión que ya venía agravándose en estas últimas semanas. Esperemos que con la prudencia que todos los actores deben de tener en este caso, podamos superar esta crisis, podamos avanzar efectivamente en la aprobación, no necesariamente en los términos que el Poder Ejecutivo ha planteado, porque ellos tienen problemas de redacción, y que fundamentalmente podamos avanzar con los juicios, los antejuicios y acciones constitucionales que tenían un testimonio de... Doctor García Toma, me parece usted se refiere precisamente a la parte del reglamento del Congreso donde dice que no procede, obvio, un reglamento modificado, cuya modificación está en el TC como informa, no procede la interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento legislativo o de control político. Creo que esa es la parte a la que usted se refiere. Exactamente, el presidente no puede supeditar la cuestión de confianza a la aprobación de esos 4 proyectos. Eso sería, por lo menos hoy, inconstitucional, en tanto esa norma no sea anulada por el tribunal. Doctor García Toma, y si seguimos este razonamiento ya para concluir, ¿eso qué significaría? ¿Que el Congreso devolvería o no seguiría lo que plantea este decreto supremo, sino que le plantearía al presidente que reformule, replantee su pedido? Yo creo que deberíamos tomarlo como un gambito de ambas partes, como una seria exhortación de parte del Ejecutivo para avanzar más rápido, y debería haber una respuesta también del Congreso en el sentido de coincidir con el presidente en que con prisas, sin pausas, y con una vocación detenible en las próximas semanas podamos tener... Eso es una salida política. En los términos que sean aprobados. Bien, muchísimas gracias, doctor García Toma. Lo que me quedo con lo final. Aquí cabe entonces una salida política. Muchas gracias al doctor García Toma, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, que va un poco en la línea de lo que plantean nuestros invitados, ¿no? Que hay espacio para el diálogo, el consenso. Lo que yo quería preguntar es, precisamente como ha señalado el doctor García Toma, por lo que ustedes han señalado, este documento sí se va a recepcionar y por tanto lo que cabe es una respuesta del Congreso. Esa es una norma. Esa es una norma de carácter general. Claro. Decreto supremo. Y lo que veo yo, he leído el decreto, lo he revisado, y si el presidente del Consejo de Ministros va a hacer confianza sobre el eje 1 y 2 de su política de gobierno, ¿quién en el Parlamento va a estar en contra de la lucha contra la corrupción? ¿Quién va a estar en contra en la afirmación de la institucionalidad? Lo que tenemos que hacer es cómo lo vamos a hacer, y todo en el marco del respeto a la Constitución. Existe un cronograma aprobado en la Comisión de Constitución y se ratificó en la Junta de Portavoces el día jueves. Pero según ese cronograma, el fujimorismo de no respetar el cronograma. No, en realidad el cronograma inicial de la Comisión de Constitución estaba previsto para el 2 de octubre, para tener los dictámenes aprobados. En la Junta de Portavoces se habló de que sería más conveniente el 5
5 de octubre para que existieran los 60 días de plazo frente a la convocatoria de elecciones complementarias el 9 de diciembre. Claro, acá tengo que, por ejemplo, el tema de financiamiento de organizaciones políticas, el dictamen saldría del 9 al 12 de octubre. No, por eso se habló, Sigrid, por eso se habló en la Junta de Portavoces de que al 5 de octubre debería estar todo aprobado. Ese fue acuerdo de la Junta de Portavoces, y lo que hay que invocar a la mayoría fujimorista es que efectivamente cumplan y respeten el cronograma que se ha planteado, porque, digamos, aquí estamos fuerzas políticas que podríamos tener la voluntad, pero si a la hora de la hora la mayoría abandona, como ha pasado en Comisión de Justicia, y no hay quórum, o no asisten y no hay quórum, o a la hora de votar hacen lo que quieren, hay que respetar el cronograma y ajustarlo. El cronograma de Constitución hay que ajustarlo al cronograma de la Junta de Portavoces que se propuso el día jueves. Expectativas para el día de hoy para conversar con el congresista Jorge Meléndez, porque hoy se ha convocado a Junta de Portavoces también a las 9 de la mañana. Entendemos incluso uno de los partidos mayoritarios en el Congreso, Fuerza Popular, está reuniéndose desde el día de ayer para establecer una postura. ¿Cómo evalúa usted esta posible respuesta el día de hoy? Yo lo que pienso es que se va a discutir sobre la base del decreto que se ha publicado hoy día, y no necesariamente el día miércoles se tiene que votar la cuestión de confianza. Pero por lo menos, no necesariamente se tiene que votar, porque ese día va a exponer el Premier la política, inmediatamente se procede al debate de la aprobación de la política y de los 4 proyectos de reforma. Lo importante aquí es que el presidente de la República le ha colocado en la agenda país lo urgente y prioritario, que son estos 4 proyectos de ley para acabar ya de una vez con esta confrontación que a nada. Pero perdóname que lo interrumpa, congresista, pero si el presidente ha convocado para este miércoles con una agenda única, materia de convocatoria, ¿no es cierto?, este pleno extraordinario, ¿puede no votarse la cuestión de confianza el día miércoles? Puede no votarse. O sea, porque no sabemos hasta dónde se va a podemos, digamos, quedar un poco en el limbo ahí. No hay limbo. Sí, pero no hay limbo. Okay. No hay limbo. ¿Cuál es el plazo? Pero ahí está el decreto supremo. Lo importante acá es que está colocado en la agenda nacional como urgencia y prioridad estos 4 proyectos de reforma, y por lo tanto rápidamente vamos a poder ya resolver esto, porque hay un tema de confianza que está en la mesa del Congreso y por lo tanto se tiene que debatir de forma urgente. Además que hoy día la Comisión de Constitución podría aprobar sobre la base del texto de predictamen sobre el CNM, lo podría aprobar hoy día, mañana podría haber un pleno extraordinario como había planteado el presidente del Congreso, y mañana aprobarse la primera ley sobre el CNM, lo que no quita que el miércoles quede pendientes los otros 3 proyectos de ley. Hay manera de salir del entrampamiento sin que el Congreso sienta que se lo ha acorralado, es lo que usted señala. O sea, es que es perfectamente posible. Hoy día hay un dictamen, un predictamen sobre el tema del CNM, y hay reunión de sesión de la Comisión de Constitución. Los temas que quedan son pendientes, son pocos, y reelección de congresistas, y quedarían los otros 3, pero hoy día se podría aprobar en la Comisión de Constitución, si hay voluntad de todas las partes, el dictamen, y mañana, como planteó el presidente del Congreso, efectivamente podría haber un pleno extraordinario para aprobar ya el tema del CNM, quedarían pendientes los otros 3. Yo quisiera entender algo que hemos invitado a un representante, hemos buscado invitar también a esta mesa de representantes del fujimorismo, pero por la agenda que tienen en este momento no han podido acompañarnos. Pero ustedes que los conocen, Javier Velázquez, que ha estado en más de un periodo al lado de las bancadas fujimoristas, ¿por qué la actitud o cómo explicarse la actitud que tiene el fujimorismo en este momento? Yo creo, mira, hoy día ya hay dictamen casi, ya justo lo está conversando con Marco. Yo hice la observación a que llevar a que el jefe de la OMP los nombre el Congreso es inconveniente. Habían puesto también que los miembros del Jurado Nacional y el jefe de la OMP puedan ser pasibles de juicio político. Todo eso lo hemos retirado porque afecta la autonomía que deben tener estos organismos. He revisado ayer todo el dictamen último que nos ha llegado y ya nos estamos acercando a un texto que hoy va a salir aprobado. Hay un cronograma. La reforma constitucional tampoco se puede sacar a tropicones porque el remedio puede salir peor que la enfermedad. Yo creo que el miércoles, ¿quién va a votar a favor de la confianza de ese decreto supremo? ¿Quién podría si ese decreto supremo, si pusiera plazos, sería absolutamente inconstitucional. Lo que vamos a aprobar pusiera plazos, obviamente, habla de la política general del gobierno y dice sustentada en sus 4 proyectos. Evidentemente que ellos tienen el interés de que esto se vea prioritariamente. Pero, el Congreso puede ¿nos da usted la seguridad entonces de que no van a pasar 40 días más y que en efecto esto va en todo caso a facilitar? Mire, yo le doy la posición de mi bancada y yo creo que
por el bien del país, hoy debemos discutir, entender también que una reforma de esta naturaleza no puede esperar. No estamos en una situación de normalidad en la crisis de la Administración de Justicia y vamos a ponernos de acuerdo. Yo, la verdad que estoy sorprendido cómo César Villanueva, que es presidente del Consejo de Ministros y ex parlamentario, no se vuelve él en el eje articulador para aprobar las reformas y el calendario. Se habrá estrellado contra una pared. No, sí hay voluntad en el Parlamento, en la mayoría. El tema es que ahorita, porque somos adversarios políticos, queremos descalificar al Parlamento, pero el Parlamento ha venido haciendo su trabajo y el Parlamento lo va a hacer su trabajo atendiendo a la urgencia del tema, pero también respetando el marco de la Constitución, ¿no? Bien, muchísimas gracias a los tres congresistas en todo caso por haber estado aquí, porque la verdad estamos con la expectativa de que, como se dice y se comenta, las cosas vayan para mejor. Aparentemente no llegaríamos a un escenario de posible, dentro de la Constitución, cierre del Congreso. Ojalá sea así. En todo caso, agradecemos la disposición de ustedes, tres congresistas que nos han acompañado esta mañana. Don Javier Velázquez se ríe, como creyendo que lo estamos ajochando por fastidiar. No, estamos preocupados, don Javier, todos acá, por lo que puede ocurrir. No tanto por ustedes, pero ustedes lamentablemente no son la mayoría. Hay una mayoría que tiene derecho a actuar políticamente como mejor le parece, nadie les discute. Sí, pero no son estar acá, pero no son dueños del Congreso. No son dueños del Congreso. Son mayoría numérica, pero no son dueños del Congreso. Y no deben seguir actuando como lo vienen haciendo, ¿no? Tienen que revisar profundamente su comportamiento, en estos casos abusivo, otras veces completamente arbitrario en el Congreso. Bien, muchísimas gracias entonces a los congresistas Marco Arana, Javier Velázquez Quesquén y Jorge Meléndez por estar aquí. Nos vamos con más información porque Latina no deja de estar en vivo en las calles de Lima. Estamos ya con la ruta electoral. Tenemos elecciones en 3 semanas. Nos vamos con Adolfo Bolívar. Ya está en el punto, Plaza de Armas de Puente Piedra. Adelante, Adolfo. Buenos días. Listo, compañeros, muy buenos días. Ya estamos en Puente Piedra, en la Plaza de Armas de este distrito. 16 candidatos inscritos. Se rumorea que uno de ellos tiene tacha, de los cuales, de estos 16, han venido 9. Y ahora sí, la cámara del gran Johan Centeno gira. Estamos en vivo, en plena ruta electoral. Nos vamos a meter al centro del debate entre candidatos portátiles y vecinos, porque esta mañana Puente Piedra se pone picante. Esta mañana los vecinos de Puente Piedra tienen que conocer qué cosa les ofrecen sus candidatos. ¿Van a trabajar? ¿Van a chambear? ¿Van a cumplir sus promesas? Los vecinos tienen mucho. ¡Sí a la democracia! Vecinos de Puente Piedra, hay muchas preguntas para los candidatos, ¿sí o no? Efectivamente, y nosotros, esta ruta electoral regresa en cualquier instante en vivo desde 90 Matinal. Adelante, compañeros, regresamos. Toda la gente en Puente Piedra, claro.